Esto es un paso para el alma. Hoy iniciaremos la lectura del libro Recompensa y Castigo. Este libro explica la grandeza del estudio de la recompensa y el castigo y la severidad del castigo que lo aplica a la persona en este mundo y en el mundo venidero por cada uno de los pecados que comete. La recompensa y el castigo es uno de los grandes fundamentos de la sabiduría israelí y su pureza. También se explica aquí aspectos de temor a Dios y de cómo despertarlo y la gravedad de la mancha que se recae sobre el alma y el cuerpo del hombre. Cuando uno no conoce los detalles del temor a Dios, de igual modo, esta obra nos enseña cómo hacer teshuvá. Todo lo que se escribe a continuación fue seleccionado de lo que dijeron los maestros del Talmud Bavli, Jerusalén, el Midrash, del Zohar Kadosh y de las ordenanzas rabínicas, enseñanzas ética y moral de los Rishonim y de los Arohamim, santas palabras extraídas del centello de las llamas de fuego que incitan e inducen al hombre a servir a su Creador, palabras excelsas de gloria que están a las alturas del mundo y que son despreciadas por los hombres y despreciadas también por algunos estudiosos y temerosos de Dios, ya que no les da valor por ignorancia o falta de conocimientos, y a través de este libro todos pueden llegar o podemos llegar a estos conocimientos para cumplirlos y guardarlos. En este libro encontraremos a los rabinos y los conferencistas y directores de yeshivot e incluso los morim de las materias hebraicas, el camino que deberíamos de seguir y la acción que deberíamos ejecutar. También toda persona encontrará la manera apropiada para guiar a los miembros de su casa por los caminos de la Torá y el temor a Dios. Aquel que se interese en esta obra no hay duda de que recibirá un maravilloso y provecho sin límites para fortalecer en un cumplimiento de los preceptos del Kadosh bendito sea, a través de los conceptos adquiridos en todo lo relacionado con la recompensa y el castigo. El libro de recompensa y castigo está dividido en capítulos, siguiendo el orden de algunas parashot, lectura semanal de la Torá durante todo el año. Este seder llega desde Bereshit solamente hasta Vayehi. Entonces nos enfocaremos en estas parashot. Con cantos y alabanzas agradecemos al Eterno que nos dejó llegar en este momento para poner a disposición de aquellos que se interesan y aman la Torá, un precioso tesoro repleto de verdaderas joyas, pensamientos rabínicos, extraídos de los libros sagrados que fueron pasando de generación en generación. Todo esto para llamarnos a despertar y considerar la importancia de la recompensa y el castigo. Y el temor a Dios, que pocos hombres hoy en día se ocupan de cuidar y cumplir. Es por eso que nosotros hemos considerado oportuno traerlos a la luz de este libro para que sirva de guía y alumbre el camino de las generaciones venideras. Escribió el Kadosh Rabbi Chaim Vital. Su sehud nos alcanza en este libro, Sha'ar HaKedusha, que la persona que debe comprender y meditar la importancia que es el temor al pecado, y para conseguir esto, hay que estudiar todo lo que se relaciona a los severos castigos que imponen al alma del malvado en el mundo de arriba, que esto está lleno de sufrimiento sin fin ni límites, torturas y dolores. Es necesario que la persona sepa que hay justicia y juez que lo aplica en el mundo, que la persona sepa que hay justicia y juez que lo aplica. El mundo tiene un dueño conocido que lo vigila constantemente. Nuestros rabinos, los alumnos del Baal Shem Tov, nos advierten que en sus libros acerca de la necesidad del conocimiento detallado de este estudio de recompensa y castigo, y que sólo así se puede doblegar la materia o lo material, como dijeran los rabinos, en Berajot, página 5, hoja 1. Cuando te topes con el Yesed Hará, instinto del mal, lucha contra él. Si no lo derrotas bien, si no, llévalo al Bet HaMikdash. Y si se resiste, recuerda el día de la muerte. Esta fórmula sirve para dominar todo ese deseo fuerte y cualquier otra inclinación que pueda sostener.
Considerando como Moshe y Aarón juntos temían también el día de la muerte. En el libro Shahar HaKadoshá, el Kadosh Rabino Hayim Vital nos dice: ten presente el temor de Hashem, que no se aparte de tu vista el día de la muerte, y el entierro, cuando el cuerpo empieza a corromperse y a su carne se convierte en comida del averme y el gusano, la golpiza que recibe el cadáver con el batimiento de la tumba, la justicia del infierno y el día del gran juicio que vendrá para todos en el mundo. Pues incluso Samuel equiparó a Moshe y Aarón juntos, y juntos tenían pavor en ese día. Que no se aparte de tus ojos el día de la muerte y el día del entierro y el día del juicio. Y más aún, siguiendo con el mismo tema, leemos: y así, no desvíes de tus ojos jamás el día de la muerte, el día del entierro y el día del gran juicio. Considera que lo estás viviendo y que estás siendo juzgado, a fin de que no te venga a la mente pensamiento alguno de pecado, pues todos los miembros de tu cuerpo atestiguarán contra ti, y a pesar tuyo tendrás que rendir cuentas delante del Rey de Reyes, el Kadosh bendito sea. Y así se expresará el autor del libro Peles Yoetz: la virtud del temor no es una cosa pequeña, pues de ella depende el cuidado de todo lo malo. El castigo del Geinom es mucho más grave de lo que el hombre piensa. Son muchos los dolores del malvado e intensa es la represión por las faltas cometidas, al punto de que nadie imagina la gravedad del castigo que el alma del malvado sufre en el Olam Abba, el mundo venidero. Al extremo de nuestros rabinos, dijeron ellos que si la persona tuviera en vida tormentos como los tormentos de Job, ni siquiera sería como una gota de agua en el mar frente a la magnitud de las penalidades que se le impondrán en el Olam Abba, donde al tiempo que se le da el castigo, se le da la fuerza para soportarlo. En Tehillim 84:7 leemos: Ore, Bemek, Abajá, Maayan, Yesitujú. Aquellos que pasan por el valle del llanto lo transforman en fuentes. Y nuestros rabinos de bendita memoria explicaron en Erubín 19a que bajan ríos y arroyos de lágrimas de los que sufren en el Geinom, por lo que el hombre en su juventud debe tener consideración de su alma y calcular la retribución del pecado frente al placer mismo, y creer con fe perfecta que el Kadosh bendito sea no es indulgente en lo más mínimo. Por temor al Creador. Y el libro Likutei Torah, el Sha'ash Mari, introducción al libro de Barim, trae un cuento maravilloso. En cierta oportunidad, el Kadosh Rabino Shuché fue donde el Kadosh Rabino Shemag Niham y le pidió que estudiara con él, y le dijo: Rab Shamalka, si me enseñas la parte escondida de la Torah, yo estudiaré contigo la parte revelada de la Torah. De acuerdo, contestó Rab Shuché. ¿Qué quieres estudiar?, preguntó el Rab. Rab Shuché respondió con humildad: Shuché es un gran ignorante y necesita estudiar Mishnayot, a condición de que se le explique cada palabra del idioma askenazí. Empezaron a estudiar el tratado de Berajot, tradujeron la primera palabra Martai, y desde cuando se lee Kiryat Shema en Arbit. Y el Kadosh Rab Shuché agachó la cabeza lleno de pánico y dirigiéndose al Kadosh Rabino, le dijo: ¿de dónde sabe que la palabra Mematai significa desde cuándo? Quizás signifique Memat, por temor al Kadosh bendito sea. Tiene uno que leer la Shema. El Rab Shamalka le dijo al Rab Shuché que dado su gran nivel sería mejor que estudie por su cuenta. Y en el libro Benei Yishak leemos en nombre de los alumnos del Baal Shem Tov, Shehutó Yaguen Alenu, que la persona solo se tiene que molestar en adquirir la virtud del temor, y la virtud del amor viene sola de los cielos. Pues lo normal es que el hombre, cuando va a buscar su pareja, busca primero una mujer temerosa de Dios, como está escrito: una mujer temerosa de Dios, a ella hay que elogiar.
y no dice una mujer amorosa, porque el amor viene después con el tiempo. El autor del libro Pelei Yoetz escribe lo siguiente: ya que un alma le había revelado al Kadosh Rabino, autor del libro Reshit Jonma, que de los cielos son muy exigentes, mucho más de lo que la persona piensa, y que Dios considera todas y cada una de sus acciones. Por lo tanto, el hombre temeroso y blando de su corazón deberá precaverse y cuidarse de todo pecado, como lo haría para esquivar un golpe de espada, y si sucumbe, que remedie lo hecho antes de que lleguen los días del purgatorio y los días en los cuales no sirve el arrepentimiento. Ahora que tiene fuerzas para hacerlo, que lo haga antes de que sea demasiado tarde. Existen dos niveles de temor de Dios. El primer nivel es el temor inferior, y le denomina el Zohar Kadosh temor malo, porque resulta que no temen al Eterno, sino que temen por su cuerpo, su alma y sus posesiones o bienes familiares. Y en verdad, aún así, esta clase de temor es buena, pero a pesar de que temen a Dios por interés, de todas formas consigue alejarse del pecado. El otro nivel del temor es más elevado, es aquel que proviene del respeto a Dios y que no quiere hacer nada que pueda ser contrario a su voluntad. Las personas temen al Creador sin pensar que en el castigo pudiera recibir. En cuanto llega al temor a Dios, no todos tienen la suerte de hacerlo. Ello depende de la voluntad y el esfuerzo que uno haga, y en la medida que persevere en sus estudios y se interne en los libros que enseñan al hombre cómo temer a Dios y cómo lograr temerte. Y en el libro Meor Enayim Parashat Shemini se escribió, en nombre del Baal Shem Tov de bendita memoria, que cualquier tipo de susto que pueda tener el hombre, sea porque le amenazaron con un arma, o porque fue un animal feroz le está persiguiendo, o porque tembló la tierra de los cielos, se le manda con intención de recordar el temor a Dios. Y si el hombre es sabio y entiende ese proceder, entonces no hay nada en el mundo que le pueda asustar o lo amenace, puesto que en el principio la intención del Kadosh bendito sea es atemorizarlo, pero no para castigarlo, sino para que a través de ese pavor llegue a respetar y venerar a Dios. Temer a Dios y no provocar su ira es muy importante, pero si la persona no entiende eso y no teme ni respeta al Eterno, entonces le vendrá un quebranto tan grande que tendrá que asustarse de verdad. A esto se refiere el salmista cuando dice: Asher Adán Mefajet Tamid, feliz el hombre que teme por siempre. Es decir, que siempre tiene algún temor. Se recuerda de Yirat Hashem, temor de Dios. El Rab Don Ber de Mesherich Sheher Shadik Libraja escribe en su libro Imre Shadikim acerca de esto y lo ilustró con una parábola. Un general que es llamado por el rey, si es inteligente, irá directo al rey y no se parará con los siervos del rey. Pero si es tonto, se quedará charlando con los siervos del rey y perderá su tiempo. Así es como todo el sentimiento se le viene a la persona, debería elevarlo al Rey Supremo, ya que en el fondo todo lo que le viene a la persona, como ese sentimiento, es enviado por el Rey. El precepto de temer a Dios es permanente y está vigente en todo momento. El precepto de temer a Dios está vigente en todo momento. El autor del Pelei Yoetz vuelve a escribir sobre el mismo tema diciendo que en lo que se refiere a la Kedushá, la santidad, hay un principio muy importante y es la fijación y constancia. Y es sabido que temer al Eterno es una de las 613 misbot y es una gran misbah. Y esa es una misbah permanente que puede ser observada constantemente y que todo momento que la persona recuerda el temor a Dios cumple con una misbah. De la Torá es muy importante también que la persona recuerde este precepto acerca del cual nadie puede decir que no lo cumplió, porque no tenía tiempo, pues esta misbah depende del pensamiento y se puede cumplir sentado en su casa, andando en el camino o en compañía de alguna persona,
ocupada en su negocio, o sentado en la tienda o en la oficina, donde quiera que esté. No debe pensar cosas vanas, sino en cosas de Torá, pureza. Y así estará cumpliendo el mandato del Kadosh bendito sea, en el quien le dará correspondiente recompensa. La misbah del temor a Dios le protegerá de toda cosa mala. En el Pelez Yoetz leemos: qué bueno es tener presente en la boca del versículo Shiviti Adoni Ligoneidi Tamid. Tengo puesto al Eterno frente a mí siempre, y que lo hay repitiendo en cada momento. Es bueno también dibujar mentalmente el nombre de Adonai, vulcanizado con los puntos Jirá, con los puntos de Shejinah, tal como el haría Kadosh, de una sola hacer. Tal como el haría Kadosh solía hacer, ya que es beneficioso para la virtud del temor. Yo he visto grandes rabinos que escribían en un pergamino o en un papel las siguientes palabras: Abaya, Abba, Yira, y la amarraban bajo sus dedos en el modo que no se viera por fuera, para tenerla como recuerdo entre sus ojos, es decir, bajo la mirada siempre, cuando estaban en la casa o andando en el camino. Es bueno saber que esta misbah de temer a Dios viene siempre acompañada de otra misbot, como leemos en el Pirkei Avot. Una misbah lleva a otra misbah, y el premio de esta misbah es que por su mérito sea guardado todo mal. Feliz sea aquel que constantemente teme hacer algo que Hash Beshalom Elohim nos libre, cause el enojo del Rey del mundo, el Altísimo alabado y ensalzado y poderoso y temido, bienaventurado en aquel que aparta del mal y hace el bien para complacer a su Creador. La base del servicio es el temor. En el libro Meor HaSheshim está escrito lo siguiente en la parashá que leemos: y ahora, Israel, ¿qué es lo que requiere el Eterno tu Dios de ti? Sino temer al Eterno tu Dios, andar por todos sus caminos, amarlo y servir al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En esta Gemara de Berajot preguntan: ¿acaso el temor es poca cosa? Si con respecto a Moshe, que dijo las citadas palabras, es poca cosa, esto se asemeja a un gran hombre rico, a quien se le pide un objeto valioso que tiene en su casa. Para él es una cosa pequeña, pero si se le pide a un hombre común que no tiene nada, es una cosa grande. Vemos que Moshe le dice esto a los hijos de Israel, para quienes en el temor a Dios era una gran cosa. Entonces, ¿cómo se explica que Moshe les diga: lo único que os pide Dios es que le tengáis temor al Eterno? Al decir que lo único que os pide Dios es que le temáis, se entiende que no le pide nada más. Sin embargo, vemos que le dice también que anheléis en sus caminos y que anheléis. ¿Cómo se le explica? ¿Qué se les dijera? El Kadosh bendito sea solo os pide que le temáis y nada más. Trataremos de explicar esto con el versículo de Teilim, Salmos, que dice: Reshit Chodma Yirat Adonai. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno, de los que se extiende que es lo más importante de la sabiduría es el temor, que hay que ser temerosos del cielo para estudiar Torah adecuadamente. Y vemos que en el Tratado de Principios capítulo 2 dice: el ignorante no se asusta del pecado. Y en el libro de Eres Da'at Tov, el Kadosh Rabino Rabbi Uziel, su recuerdo sea para bendición, escribió: he oído del Kadosh puro Rabbi Israel Baal Shem Tov, de bendita memoria, su punto de vista sobre el versículo de referencia. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Sino que le temas. Él hace lo siguiente: comparación, si el padre le dice al hijo que no camine descalzo, que no sea que se dañe el pie, se interpreta como el temor de su padre para que el niño no sufra, pero el niño no entiende y no sabe ni comprende por qué el padre le dice eso. Y quiere ir descalzo. Le gusta hacerlo, pero se asusta del padre y teme obedecer, no sea que el padre le pegue y le castigue. Por lo tanto, el temor del niño es diferente al del padre. Estamos frente a dos temores distintos completamente, pero si el hijo es inteligente,
Él mismo se cuida de no caminar descalzo para evitar que eventualmente se dañe el pie. En el caso del temor del Padre, el temor del Hijo son iguales porque ambos persiguen el mismo fin. Lo mismo ocurre con el Kadosh bendito sea, Él quien ordenó cumplir las 613 mitzvot para hacer merecer a Israel. Lo mismo ocurre con el Kadosh bendito sea Él, quien nos ordenó cumplir los 613 preceptos para hacernos merecedores a Israel, porque sin las mitzvot es imposible acercarnos al Eterno, y a fuerza de cumplir las mitzvot adquirimos para nosotros la perfección. Y este es el significado de hacer merecedores a Israel. La palabra sehut viene del verbo istakej, que significa aclararse, limpiarse, purificarse. Podemos concluir que la intención del versículo nos ocupa es ¿qué es lo que el Eterno te pide a ti? Que tengas un temor que sea igual, que concuerde con el temor del Creador. Bendito sea, que solo quiere tu bien, que quiere tu felicidad y que no peques.